buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad voy a exponer sobre las indicaciones del trauma torácico en pacientes en el ámbito hospitalario y las indicaciones de colocación de tubo de tórax. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, el manejo del neumotórax, manejo inicial, tenemos los objetivos que se en conocer el tipo de neumotórax, indicación de colocación de tubo de tórax. Para tener las indicaciones del tubo, la colocación de tubo de tórax, es necesario conocer lo que es los tipos de neumotórax. Tenemos dos tipos de neumotórax. El neumotórax primario y el neumotórax traumático. El neumotórax primario se puede dividir en espontáneo y secundario. Espontáneo en aquellos pacientes que no hay una causa subyacente, ¿no? Por ejemplo, tenemos varones, jóvenes, fumadores, que podrían tener unas bulas y estas originales en neumotórax primario espontáneo. Tenemos también neumotórax primario secundario, en el caso, por ejemplo, que hay una causa de base en nuestro país, es muy frecuente lo que es la tuberculosis, también puede ser el cojo, algún tipo de enfermedades intersticiales pulmonares o algún tipo de SEA de pulmón. Luego tenemos el neumotórax traumático. El neumotórax traumático puede ser iatrogénico o no iatrogénico. Iatrogénico por algún procedimiento. En este caso tenemos procedimiento como inserción de catéter venoso central, en especial en la parte de la subclavia puede originarse con mayor frecuencia un neumotórax. En el caso de realizar biopsias pulmonares, transbronquiales y transtorácicas, caso de ablación, radiofrecuencia en tumores pulmonares hepáticos, en caso de biopsias pleurales, en toracocentesis, y en caso también de ventilación mecánica, aunque es raro en el caso de la toracocentesis. Luego tenemos el neumotórax traumático, que es no iatrogénico, el cual se va a producir por accidente, un trauma directo de tórax, puede ser más o menos en 40-50% de los traumatismos de tórax, y de este más o menos un 20% se origina un hemoneumotórax. Una vez que conocemos los tipos, tenemos que establecer el diagnóstico. El diagnóstico se va a dar en base a la clínica, ¿no? Tenemos un paciente con disnea, tenemos un examen físico que va a tener el murmullo abolido, aumento del timpanismo, ¿no? Y vamos a proceder con la toma de imágenes. La primera indicación de imagen, la más práctica y la que se encuentra en todos los hospitales, es la radiografía de tórax, es lo más indicado, que nos va a dar información adecuada para determinar la indicación de la colocación del tubo de tórax. Luego tenemos que se puede dar también la ecografía. La ecografía podemos tener acceso, también se puede dar. Y bueno, está la tomografía. La tomografía no tiene criterios bien específicos, no en todos los casos. Por ejemplo, ¿en qué casos tenemos que realizar lo que es la tomografía? Realizar la tomografía para detectar un neumotórax de pequeño tamaño, un tamaño pequeño. En el caso que no se visualice, por ejemplo, la radiografía de tórax, estimación del tamaño real de un neumotórax, es la forma ideal. Un tamaño real se va a dar por tomografía. Para, por ejemplo, una posible cirugía en caso de enfermedad bulosa, también es indicación de tomografía. Para una vez que se haya colocado ya el drenaje torácico, para descartar la malposición de ese drenaje, también es indicado la tomografía de tórax. Y para el diagnóstico de una enfermedad subyacente o en pacientes recurrentes para identificar la causa de este neumotórax que se produce. Luego tenemos esta clasificación del tamaño de neumotórax, también es necesario para conocer las indicaciones de la colocación de tubo de tórax. Tenemos la guía americana, que divide en pequeño, menos de 3 centímetros, grande, más de 3 centímetros, entre la distancia interpleural en el ápex, ¿no? Y, por ejemplo, la guía británica va a tomar a nivel del ilio, la guía británica. A nivel del ilio, si es menos de 2 centímetros es pequeño, y si es más de 2 centímetros es grande. A nivel del ilio, en el punto B, que está indicado lo que es la guía británica.
Luego tenemos la guía CEPAR, que bueno, lo divide entre parcial, completo y total. Parcial, cuando solamente está separada una parte de la pleura visceral, de la cavidad pleural. Completo, cuando la separación de la pleura visceral es en toda la cavidad. Y total, cuando solamente se forma una parte del muñón pulmonar. Luego una atención aparte, motores de atención, ya sabemos que es una emergencia, ¿no? Que tenemos que tratar inmediatamente, se da cuando hay un colapso del pulmón, hay un desplazamiento mediastino y esto origina al paciente inestabilidad hemodinámica que puede ser taquicardia y hipotensión. También es necesario conocer los criterios de estabilidad para poder nosotros tener la indicación de colocar o no un tubo de tórax. La guía americana divide como criterio clínica de estabilidad en frecuencia respiratoria menos de 4, frecuencia cardíaca entre 60 y 120, una presión en rango de normalidad y una saturación más de 90. Y pronunciar frases completas entre respiraciones. A esto le agrega la guía británica la ausencia de disnea. Si el paciente tiene estas condiciones estables, nosotros podemos considerar hasta observación de los pacientes en ciertos casos. Luego tenemos cuáles son las indicaciones de tubo de tórax. Esta es la lámina principal de toda la exposición. La indicación del drenaje de tubo de tórax en el neumotórax se va a dar. Por ejemplo, en el caso del neumotórax espontáneo, primario, ¿en qué caso se da? Cuando es grande, cuando es más de 2 centímetros según la guía británica, en el caso que sea bilateral, o en el caso que haya disnea o inestabilidad hemodinámica. Eso es lo que es la indicación de colocación de tubo de tórax. Ahora, acá hay una acotación. Si, por ejemplo, el tamaño no es grande o la disnea es poca, escasa o nula, se puede considerar colocar una aguja simple, una aspiración con una aguja simple, con un ancho catéter. Esta puede ser tan efectiva como la colocación de tubo de tórax, pero también no puede ser efectiva. Si no fuese efectiva y hay una aspiración de aire más de 2,5, ahí sí sería necesaria la colocación del tubo de tórax. Luego tenemos otra indicación de tubo de tórax, es el neumotórax espontáneo secundario, en este caso también todo es indicación de drenaje de tubo de tórax, y el neumotórax traumático. Acá una acotación en ambos, que si es pequeño o no da pocos síntomas, podríamos considerar una observación en los pacientes, ¿no? En caso de neumotórax traumático también, si es neumotórax que permanecen ocultos, muy pequeños, y el paciente está estable, podemos el paciente observarlo. Hay que valorar en cada paciente. Luego, bueno, eso serían las indicaciones, lo que es el tubo de tórax, en neumotórax espontáneo primario, traumático y secundario. Luego tenemos el neumotórax atención, como le mencioné, ahí se puede visualizar un área donde está desplazando el mediastino, ¿no? El muñón pulmonar. Y en este caso es indicativo de tubo de tórax, pero primero se procede con la colocación de la angiocatéter, con angiocatéter en segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Sabemos que tenemos que respetar lo que es el BAM, ¿no? El BAM siempre está inferior a las costillas y esa es la colocación. Posterior a la colocación de este angiocatéter se procede a la colocación del tubo de tórax. Ahora, ¿dónde colocar el tubo de tórax? Nosotros en el tórax tenemos el triángulo de seguridad de tórax. El triángulo de seguridad de tórax está dado por el borde lateral de lo que es el pectoral mayor. Tenemos el borde también del dorsal ancho. Y vamos a dibujar una línea imaginaria a nivel de la axila y otra línea imaginaria a nivel de lo que es el pezón o el quinto espacio intercostal, ¿no? Ese es el triángulo de seguridad de tórax y generalmente lo que se coloca el tubo de drenaje va a ser en el quinto espacio intercostal, en la línea medio axilar, es donde se coloca. Ahora, ¿en qué posición colocarlo? Bueno, estos son diferentes tipos de posiciones. Como ya vemos el lado A, que está semi-reclinado, igual se pone el triángulo de seguridad. Del tipo B, que está sentado el paciente, ¿no? Reclinado igual hacia adelante. Y en el lado C, que el paciente está en una posición de cúbito lateral, ¿no? También puede ser útil. Ahora siempre va a ser más ergonómico para el que coloca en la posición tipo A. Para agregar a las indicaciones anteriormente mencionadas, la guía británica indica, por ejemplo, en el caso de indicación tubo de tórax, en el caso de paciente neumotórax que está en ventilación mecánica, en paciente con neumotórax que no mejora con la aguja al comienzo, ¿no? Con la colocación de un angiocatéter, en pacientes que persisten o recurren al neumotórax,
y en pacientes con neumotórax espontáneo secundario que tengan una edad más de 50 años, por ejemplo. Y bueno, una acotación más, los hemoneumotórax traumático también es indicación de tubo de tórax, ¿no? Y por ejemplo, que lo agregan en pacientes que sean operados de toracotomías o cirugías cardíacas también son indicativos de colocación de tubo de tórax. Para finalizar, este es un algoritmo en el cual solo habla de lo que es un neumotórax primario espontáneo. Como ven, acá lo dividen, ¿no? Si es bilateral, si hay disnea, en caso ya es tubo de tórax. Pero si es un espontáneo, un neumotórax espontáneo, tenemos que ver si es primario o es secundario. Si es en caso de primario y mide más de 2 centímetros, podemos optar por la colocación de una cánula, ¿no? De una aguja de 18 a 18. Y si este es satisfactorio, el paciente se da de alta y luego se le observa. Si no fuese satisfactorio, se le coloca lo que es el tubo de drenaje tórax. ¿Cómo decir cuándo sea satisfactorio? Cuando ha mejorado lo que es la disnea y cuando una radiografía de tórax mide menos de 2 centímetros, ¿no? Una radiografía de tórax control. Por el otro lado, vemos si es un neumotórax secundario. Si es un neumotórax secundario, cumple criterios más de 2 centímetros sobre inestabilidad, de se le coloca lo que es el tubo de tórax. Si estamos en un paciente que es un neumotórax mínimo, no hay muchos síntomas, podemos optar inclusive por lo que es la colocación de la aguja. Y de la misma manera que el anterior, si es satisfactorio, se puede colocar al paciente en un área de observación más o menos por 24 horas y de acuerdo a eso valorar, ¿no? Si el paciente no fuese satisfactorio la colocación de esta cánula, de la aguja, si se nos requiere lo que es el tubo de drenaje de tórax. Y para finalizar, para concluir la exposición, es indicativo de, tenemos que conocer bien claro cuáles son los tipos de neumotórax y de acuerdo a esto la indicación, ¿no? Nos conocer cuál es el tamaño del neumotórax con una radiografía y de acuerdo a eso indicaciones de tubo de tórax. Entonces las indicaciones son en neumotórax espontáneo primario cuando sea más de 2 centímetros, cuando sea bilateral, cuando haya inestabilidad o haga un segundo episodio. Y va a ser también indicativo de colocación de tubo de tórax en todo neumotórax espontáneo secundario y traumático. Salvo acá el neumotórax sea muy mínimo o no cause, o el paciente esté estable, en ese caso tenemos que valorar. Y también otra indicación de tubo de tórax es el hemoneumotórax. Y con eso sería todo. Gracias.